Buenos días para todos. Reciban el saludo del Centro Internacional Miranda. Reciban también nuestro saludo los oyentes y participantes de esta actividad que nos escuchan y nos ven por el canal YouTube. Y bueno, muy contentos de presentar en la mañana de hoy a Sergio Rodríguez Geffelstein, quien viene trabajando en Venezuela en conjunción con China también en la mañana de hoy. Y como ustedes saben, precisamente de lo que se trata es de darle un pase a ese periodo histórico que constituyó el cercenamiento de la democracia en Chile. Salvador Allende quedó realmente grabado en la historia de América Latina, debido en primer lugar, desde luego, a su comportamiento político, candidato a la presidencia de la República desde el año 1952, luego en el 60 y 64, hasta que en 1970 resultó electo presidente de la República. Antes había sido diputado, senador de la República y dirigente político. Salvador Allende personificó eso que se ha llamado la vía pacífica al socialismo, que desde luego en el propio Chile y los propios hechos históricos demostraron fehacientemente algunos de los problemas, las trabas, las dificultades de esta vía. Bueno, ese triunfo quedó, por supuesto, imposibilitado con el golpe de Estado que se dio en 1973 y la instauración del régimen de Pinochet, un régimen asesino que ya venía desde luego recibiendo las insinuaciones del Departamento de Estado por la molestia que causaba en el Departamento de Estado y en los propios organismos como la Central de Inteligencia, la instauración de un gobierno socialista en América Latina. Y desde luego, desde ese mismo momento, se iniciaron todas las campañas de hostigamiento al gobierno. Son muchos los elementos que se pudieran señalar allí, seguramente Sergio los va a abordar, pero recuerdo, porque fue con mucho impacto el que nos causó aquí, aquello que se llamó la huelga del transporte en Chile, que causó muchísimo daño a la población. Bueno, de Chile uno, cuando piensa en esos años, es imposible no recordar, bueno, estamos ligados a eso, por supuesto, por la inmigración chilena, también argentina posteriormente, de esos años de terror en el sur del continente, y recibimos, sobre todo en las universidades, bastante población chilena y argentina. Recuerdo perfectamente a algunos chilenos que trabajamos juntos en la escuela, en la Facultad de Humanidades, en la Escuela de Educación, en el posgrado de Humanidades. Recuerdo a Lautaro Videla, lo tengo aquí anotado. Recuerdo a Marta Harnecker, por supuesto, también conocida por todos. Bueno, Mario Benavente Paulson, desde luego, ese caballero llamado Aniceto Rodríguez, que fue jefe del socialismo, ¿no?, del Partido Socialista. Pero es imposible no recordar a un embajador con quien ahorita acabamos de evocarlo, ¿no?, llamado Orlando Tobar, un hombre social cristiano, pero era el embajador de Venezuela en Chile en ese momento. Y precisamente por su acción se logró lograron salvar la vida una cantidad enorme de venezolanos. Esa era mi convicción y la información que tenía desde entonces, pero he tenido la extraordinaria posibilidad de corroborarlo hace 5 minutos con Sergio, ¿no? Efectivamente, fue así. Y bueno, toda esa gente, de Marta Harnecker hacia abajo y otros pensadores
que trabajaron con nosotros en la Facultad de Humanidades, en la Facultad de Ciencias, en la Universidad de Oriente, no solamente en la Central, en la Universidad de los Andes, que se congregaron muchos chilenos que entregaron su aporte a la educación superior en Venezuela. Hubo otros que también ingresaron a las universidades, pero que tuvieron la desgracia de perder sus papeles en todo aquel desastre, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, yo les voy a presentar ahora a nuestro invitado. Sergio Rodríguez Geffelten es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, mención magna cum laude, magíster en Relaciones Internacionales y Globales de la misma Casa de Estudios, doctor en Estudios Políticos por la Universidad de los Andes. Ha publicado artículos en revistas especializadas en Puerto Rico, Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, México, Argentina y España, así como en diversos periódicos e innumerables páginas de Internet. Fue coordinador de Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de Chiapas, en México, director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, asesor de Política Internacional de la Presidencia de Telesur y embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Nicaragua. Es autor de "Y cuando Fidel no esté", Plan Colombia, globalización e intereses hegemónicos de Estados Unidos en América Latina, Puerto Rico, un caso de colonialismo en un mundo global, se ha prendido la hierba en todo el continente, relatos de nuestra América, el tiempo de los intentos, de la crisis mundial a la cumbre de la CELAC, la balanza de poder, las razones del equilibrio del sistema internacional. Ha coordinado obras colectivas y participado como coautor en varias compilaciones. Ha participado como ponente en alrededor de 110 eventos científicos nacionales e internacionales y ha realizado además labor docente en Venezuela, México y China para sumar a su actividad de investigación. Ha recibido distinciones y condecoraciones, entre otras, el Premio Nacional de Periodismo 2016 de Venezuela. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a Sergio. Gracias, Eduardo. Saludos a todas y todos. Muchas gracias por esta nueva invitación del Centro Internacional Miranda. Esta vez con un tema más específico que, como decía Eduardo, evoca recuerdos, evoca la vida misma, porque este hecho que hoy recordamos y conmemoramos me tocó vivirlo. Me preguntaba Eduardo si yo estaba en Chile cuando eso, y le decía que efectivamente yo estaba en Chile, tenía 16 años, era todavía un estudiante de bachillerato, enseñanza media se llamaba en Chile en esa época. Y bueno, mi militancia comenzó precisamente en el año 71, en marzo, en tiempos de la Unidad Popular. Y como un adolescente me tocó vivir todo eso que significó el gobierno de Salvador Allende, que abrió grandes espacios de participación a la juventud. Fueron años hermosos, muy hermosos, que se truncaron con el golpe de Estado fascista. Tal vez me hubieran dicho antes, hubiera sido bonito haber hablado de las vivencias personales, ¿no? Pero no fue eso lo que me pidieron, sino que se trata de hacer un análisis de contexto, porque siempre trato de evitar los lugares comunes, las frases prefabricadas, las consignas que suelen ser bastante falsas, sobre todo aquí en Venezuela. Hay mucha consigna
preelaboradas, con poco sustento. Entonces, uno tiene que hacer un esfuerzo por respeto a las personas que asisten, de tratar de ser original, de hacer aporte, de generar debate. Y yo, a pesar que es un tema, como decía Eduardo, que lo conozco, lo viví, no solamente lo viví porque en ese momento era un adolescente, sino que en el año 84, ya siendo un adulto, regresé a Chile y estuve 7 años clandestino en Chile, luchando en una organización armada contra la dictadura, hasta que la dictadura cayó. Entendí que mi deber había sido cumplido y regresé a Venezuela. Y entré a la Universidad CEDA a los 35 años, porque no había tenido tiempo de estudiar. Entonces, entré a la universidad a los 35 años y me gradué cuando me faltaba un mes para cumplir 40. Entonces, yo digo que a pesar que uno, por respeto al resto de las compañeras y los compañeros, más allá de que uno domine un tema, y a mí me pasa incluso con las clases, aunque tú das siempre las mismas clases, yo las preparo siempre. Porque siempre hay elementos, sobre todo en las relaciones internacionales, siempre hay elementos nuevos. Y en este caso yo preparé algo especialmente para esta reunión, para ver cómo mirábamos este hecho más allá de la anécdota, precisamente más allá de la anécdota, y entenderlo en un contexto político como, trato yo de hacerlo siempre en todas mis actividades, que entiendo que los temas estos internacionales hay que analizarlo en 3 dimensiones, en la dimensión local, en la dimensión regional y en la dimensión global. Entonces, tal vez ahí podríamos nosotros empezar a hacer un aporte y a generar un debate interesante sobre el tema. Entonces vamos a comenzar hablando del contexto. El proceso de la Unidad Popular se desarrolla en plena Guerra Fría y es imposible analizarlo al margen de esa situación, porque esa situación precisamente marcaba en esa época los procesos políticos y sociales que se vivían en América Latina y en el mundo, y tenía una serie de características propias que sobre todo a los jóvenes les cuesta mucho comprender ahora, porque las categorías de análisis, porque se ocurren 2 cosas. Una, que las categorías de análisis de esa época eran distintas a las que usamos ahora. Pero en segundo lugar, porque efectivamente hay gente que quiere seguir analizando el presente con las categorías de análisis de esa época y comete errores. Se cometen errores, y precisamente se cometen errores porque la Guerra Fría culminó y los elementos con que se analizaban los procesos políticos y sociales en la Guerra Fría no son los de ahora. Y yo siempre pongo un ejemplo que es brutal y que a algunos a lo mejor no les gusta, pero yo siempre digo que, por ejemplo, hace 2 años y medio, el presidente Maduro hizo una gira en el mismo momento que se está desarrollando la cumbre de la democracia, creo que se llama en Los Ángeles, en Estados Unidos, y que Estados Unidos invitó, el gobierno de Estados Unidos invitó a quien ellos consideraban que debían invitar, y por supuesto no invitaron al presidente Maduro. Bueno, el presidente Maduro hizo una gira, fue a Turquía, fue a Qatar, fue a los Emiratos Árabes. Entonces yo digo que si nosotros hubiéramos analizado esa gira hace 25 años, hace 30 años, hubiéramos tenido que concluir que el presidente Maduro era un traidor. Se reunió con un montón de sátrapas, de dictadores, de países donde no funcionan los sindicatos, ni los partidos, ni los parlamentos, donde no hay democracia. Y ese para mí es la expresión más clara de que los tiempos han cambiado. Porque precisamente, ¿qué es lo que hizo el presidente Maduro? Frente a la idea de Estados Unidos de cerrarle el camino, él fue a abrir el camino, en un mundo que se está abriendo.
Y ese mundo que se está abriendo se abre a partir de perspectivas distintas, de perspectivas de análisis, de principios, de valores, donde ya no prima lo ideológico, sino que lo que prima es el interés nacional. Es un elemento fundamental de la teoría de las relaciones internacionales que debe ser comprendido para poder comprender la política internacional de hoy. Pero el hecho que estamos estudiando hoy es un hecho que se inscribe absolutamente en los marcos de la Guerra Fría. Muy marcado en esa época por la Revolución Cubana. La Revolución Cubana había triunfado 11 años antes y estaba desarrollando un proceso propio, autóctono, nacional, popular, democrático, bajo el liderazgo de Fidel y del Partido Comunista, y eso marcaba la época. Marcaba la época porque además, de alguna manera, erróneamente, se pretendió copiar el modelo cubano y la práctica de la Revolución Cubana en otros países. Y era un error tan grande que el propio comandante Ernesto Che Guevara, cuando le regaló su libro de la memoria del Che, se lo regaló al presidente Allende, le puso al presidente Salvador Allende, no era presidente todavía, a Salvador Allende, que busca lo mismo por otra vía. Pero el propio comandante Ernesto Che Guevara le estaba diciendo a Allende que estaba buscando lo mismo. Por tanto, de alguna manera el Che legitima la vía chilena al socialismo, legitima algo que cualquier persona que hace un análisis en términos de la dialéctica tiene que comprender, que es que los procesos políticos y sociales son particulares, son distintos, y que tiene que ser cada país, cada pueblo y cada liderazgo el que decida cuáles son los métodos, cuáles son las formas y cuáles son los instrumentos para avanzar en la vía hacia el socialismo. Entonces, hay dos elementos que vamos anotando para entender el proceso chileno. Uno, que se desarrolla en los marcos de la Guerra Fría. Dos, que se desarrolla en plena efervescencia de la Revolución Cubana. Un tercer elemento que yo apuntaría, que también es particular de esa época, es que se estaban produciendo procesos políticos y sociales, pero que esos procesos políticos y sociales en ese momento de América Latina estaban siendo conducidos por fuerzas patrióticas, militares, nacionalistas. Eran momentos en que había dos procesos que ya uno queda en la decisión propia cómo los cataloga, si los cataloga como procesos revolucionarios. Yo quiero decir que eran procesos democráticos, nacionales, populares, sobre todo los que se desarrollaban en Perú bajo el liderazgo del general Velasco Alvarado y el que se desarrollaba en Panamá bajo el liderazgo del general Omar Torrijos. Pero había otros procesos que se estaban desarrollando en dimensiones distintas y que incluso tuvieron su apogeo en un momento posterior al propio triunfo de la Unidad Popular, como lo que ocurrió en Bolivia cuando llegó al poder el general nacionalista Juan José Torres en el año 1971, como lo que estaba ocurriendo en el año 70 en Ecuador con el general Velasco Ibarra, que era un hombre que no era revolucionario, ni siquiera era de izquierda, pero que tenía ciertas tendencias nacionalistas. En el año 71, 72, regresa a Argentina el general Perón. Los peronistas vuelven a triunfar en las elecciones del año
72. Es decir, y bueno, ya en ese momento se había fundado el Frente Amplio en Uruguay, bajo el liderazgo también de un general, de general Líber Sereñi. De manera que los militares en ese momento estaban teniendo un papel bastante particular y bastante protagónico en los procesos sociales que se vivían en América Latina, que es otra característica particular de esa época. En la acera del frente para contrarrestar la influencia positiva de la Revolución Cubana, Estados Unidos creó la Alianza para el Progreso, que trataba de inyectar recursos que apuntaban a tranquilizar la grave situación de los pueblos en América Latina, y que evidentemente si no ocurrían eso se iba a producir muchas más revoluciones cubanas, o por lo menos como estaba ocurriendo. En ese momento había lucha armada en Guatemala, en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Uruguay. O sea, había una efervescencia de la lucha armada con manifestaciones distintas de lucha armada rural o urbana, con diferentes formaciones políticas, pero la influencia de la Revolución Cubana estaba ejerciendo un papel en ese sentido. Vamos a hablar entonces en segundo plano de la situación de Chile en este marco. En este marco, en Chile, en el año 1964, se había elegido por primera vez a un presidente proveniente del Partido Demócrata Cristiano. El Partido Demócrata Cristiano en Chile nació de una fusión de un pequeño partido social cristiano con fuerzas falangistas, fascistas, herederas del pensamiento corporativista de Mussolini, que se fusionaron y crearon el Partido Demócrata Cristiano, que llegó a ser uno de los partidos socialcristianos más importantes del mundo. Frei incluso llegó a ser presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, y en América Latina, junto con Rafael Caldera, fueron los dos líderes más importantes del movimiento social cristiano. Frei había llegado al poder en el año 64 y precisamente instauró un proyecto de gobierno que se llamó Revolución en Libertad, que era un proyecto reformista, inserto precisamente en la lógica de Estados Unidos de la Alianza para el Progreso, que eran proyectos reformistas muy parecidos a lo que significó ¿cómo se llama? Lo que ocurrió en Europa, el Plan Marshall, gracias. Muy parecido a lo que significó el Plan Marshall en Europa. El Plan Marshall fue mucho más allá, porque el Plan Marshall significó que Estados Unidos se compró a Europa. Hizo una inversión y compró a Europa, compró a las élites europeas hasta el día de hoy. Bueno, la Alianza para el Progreso era algo similar al Plan Marshall, era una inyección de recursos para evitar, en el fondo, en ese momento de Guerra Fría, la expansión de la Unión Soviética, del socialismo, del comunismo, etc. Pero Plan Marshall y Alianza para el Progreso son la misma lógica, y en esa lógica es que gana las elecciones la democracia cristiana con Eduardo Frei Montalva como presidente. Y efectivamente Frei realizó algunas medidas que fueron muy importantes en Chile, pero eran medidas de carácter reformista, no cambiaba la estructura del poder, no cambiaba la estructura de la economía. Dos fundamentales podría señalar yo al respecto. Uno, la reforma agraria. Una reforma agraria que había iniciado anteriormente el presidente anterior a Frei, que era el presidente Arturo Alessandri, un presidente conservador. Había iniciado tímidamente una reforma agraria porque la situación de la tierra en Chile era terrible,
que había continuado Frei, pero de manera sin mucha profundidad. Y la segunda, lo que se llamó en ese momento la chilenización del cobre, es decir, tomar algunas medidas de control de la propiedad del cobre, que como ustedes saben es el principal producto de la economía chilena. Entonces, efectivamente, con estas medidas y otras, se logró de alguna manera paralizar el proceso de luchas populares que se habían iniciado mucho antes. En Chile ya en el año 38 hubo gobiernos democráticos de corte progresista del Partido Radical, uno de los cuales en el año 38 el presidente Pedro Aguirre Cerda, Salvador Allende fue ministro de Salud a los 32 años. Era tan vasta y tan reconocida su labor y su acción en el plano de la salud. Allende fue creador en Chile de los proyectos de salud comunitaria, de lo que hoy se llama la Atención Integral Popular de Salud. En Chile, él fue creador de eso y fue creador en el Ministerio de Salud de una dirección de salud comunitaria, salud integral comunitaria. Entonces, en Chile había una tradición en ese sentido y había una tradición de fuertes luchas del movimiento obrero, sobre todo en el norte del país, donde estaban las grandes minas de cobre y donde estaban las oficinas salitreras. El salitre, Chile es el único país del mundo donde hay salitre natural. Entonces, a finales del siglo XIX, las empresas británicas compraron esas minas de salitre. ¿Por qué es importante el salitre? No solamente porque es un fertilizante muy importante, sino que porque es una sustancia básica necesaria para la fabricación de pólvora. Lo que pasa es que después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes fabrican el salitre sintético y las minas de salitre chilenas cayeron en total abandono. Pero ahí se desarrolló ya a comienzos del siglo XX jornadas de lucha muy importantes, porque prácticamente era un modelo de economía esclavista. Los trabajadores vivían ahí, no recibían sueldo, les pagaban unos bonos para la comida y esos bonos los tenían que cambiar por comida en las propias oficinas salitreras. Entonces no tenían salario, vivían ahí, vivían hacinados y ya desde comienzos del siglo pasado se hicieron grandes jornadas de lucha. Hay una que es emblemática, que son las luchas de la Escuela Santa María de Iquique en el año 1907, que fueron grandes masas de trabajadores que marcharon hacia la ciudad, hacia Iquique, para protestar por las condiciones tan paupérrimas de vida. Y parte importante del movimiento obrero chileno se comenzó a desarrollar en el norte del país, primero en las oficinas salitreras y después en las minas de cobre. Entonces en Chile sí se fue gestando un proceso de luchas populares y de organización popular. En Chile, en fecha tan lejana como 1953, se creó la Central Única de Trabajadores. Era algo soñado, la posibilidad de la unificación del movimiento obrero. En América Latina todavía existían y todavía existen hoy varias centrales sindicales. En Chile hoy ya existen varias centrales sindicales. Pero en ese momento en Chile se había logrado unificar en el año 53 a las organizaciones sindicales de los trabajadores. Entonces, ya a partir del año 53, las luchas obreras, las luchas sindicales adquirieron un carácter
mucho más masivo, mucho más organizado, con una gran conciencia de clase de parte de los trabajadores. Y una característica es que cada gobierno chileno, hasta el año 70, producía sus matanzas. Esa es otra dinámica de las luchas populares chilenas que marcan el devenir de la historia política en Chile. Desde esta matanza de Santa María de Iquique en el año 1907, después vino una matanza en El Salvador, en Santiago también, en varias poblaciones, ahora los nombres se me van olvidando, y después en zonas campesinas del sur, en Lonquimay, etcétera. Discúlpeme, pero ya la memoria es frágil. En la población José María Caro, durante el gobierno de Frei, etcétera. La historia de Chile es una historia de matanzas a los trabajadores, al movimiento popular. Los únicos éxitos que puede mostrar el ejército chileno, aparte de la guerra imperialista que libraron contra Bolivia, es las victorias, entre comillas, que han logrado en la represión y la masacre a los trabajadores y al pueblo chileno. En este proceso, y entramos en el tercer punto, en este proceso emerge Salvador Allende. Como les dije, Salvador Allende, un hombre proveniente de la burguesía, la pequeña burguesía. Él nació en Valparaíso, pero nació en Valparaíso por un hecho casual. Su padre se desplazaba por todo el país. Entre paréntesis, como paréntesis, decir que hubo dos, ¿cómo se dice eso?, ascendientes, bisabuelos de Allende, que fueron generales del Libertador, que participaron en las luchas independentistas bajo las órdenes del Libertador de apellido Allende, que no recuerdo si uno era bisabuelo del presidente Allende o tatarabuelo, y el hermano. Fueron perseguidos en Chile cuando fue derrocado Bernardo Higgins en el año 1823 y ascendió al poder el general Ramón Freire. El tatarabuelo del presidente Allende fue perseguido y él se escapó de Chile y se fue a Perú, donde estaba el Libertador preparando la campaña del Perú, y se incorporó al ejército patriota. Creo que se llamaba Ramón Allende. Entonces Salvador Allende destaca sus primeras acciones, destaca sobre todo en el campo de la salud. Él se destaca por ser revolucionario en materia de construcción de mecanismos de salud para atención del pueblo. Siendo un joven de poco más de 20 años, recién graduado de la universidad como médico, a tal punto que a los 32 años, en 1938, es nombrado ministro de Salud. Antes, 5 años antes, en el año 1933, había participado de la fundación del Partido Socialista de Chile. El Partido Socialista de Chile emergía de una idea de un pensamiento marxista no soviético, por llamarlo de alguna manera. Se desprende de lo que se llamaba la Tercera Internacional, que era la agrupación de los partidos comunistas de todo el mundo bajo un liderazgo de la Unión Soviética. Sin embargo, en Chile se da esta particularidad de que se crea un partido marxista y leninista, pero no prosoviético. Eso le va a costar caro a Allende cuando llegó a ser presidente. Se funda el Partido Socialista. Habían ocurrido algunos antecedentes interesantes en Chile.
incluso un militar de la Fuerza Aérea había producido un golpe de Estado y había fundado la República Socialista de Chile. Este militar se llamaba Marmaduke Grove y duró 100 días esta República Socialista y fue derrocada, por supuesto. Y Marmaduke Grove, junto con Allende y junto con otros líderes, participa en la fundación del Partido Socialista de Chile. Y a partir de eso, a partir de ese momento, cuando Allende irrumpe en la política como ministro de Salud, los éxitos que va teniendo, ya definitivamente va construyendo un liderazgo que sobrepasaba lo estrictamente vinculado a la salud. Empieza a haciendo salud comunitaria, se conecta con los trabajadores, se conecta con los campesinos, se conecta con sectores populares de la ciudad y el campo y comienza entonces a darse a conocer ya con un liderazgo propio que sobrepasaba su partido, el gobierno, etcétera, etcétera. Como dijo Eduardo al comienzo, llega a ser senador, es senador, no recuerdo ahora, pero por varios periodos, y como senador, por la acción que desarrollaba, por la obra que desarrollaba, pero también por la oratoria, porque era un gran orador, era un extraordinario orador, de los mejores que yo he conocido en la historia de América Latina, convincente, frontal, instruido, estructurado, un gran orador. Logró ir incrementando su prestigio dentro de Chile. Y como dijo Eduardo, fue candidato a presidente en el año 1958 por primera vez. En el año 1958 el movimiento popular chileno estaba atravesando un momento muy terrible porque había un presidente que había sido elegido con los votos de la izquierda y en particular con los votos de los comunistas, Gabriel González Videla, y traicionó al movimiento popular y empezó a perseguir a los comunistas, incluyendo a uno de los más prominentes líderes comunistas de esa época, que era el poeta Pablo Neruda, que era senador y que desde el Senado, con su lenguaje también afilado, fustigaba a este traidor, que así es conocido Gabriel González Videla en la historia de Chile como el traidor. Y esas oficinas salitreras de las que le hablaba hace un rato, que habían sido abandonadas cuando se creó el salitre sintético, que quedaron en el total abandono en medio del desierto, entonces fueron utilizadas por Gabriel González Videla como campos de concentración en medio del desierto, en medio de la nada, donde mandó a grandes líderes populares, sobre todo comunistas, pero también líderes sindicales, líderes populares, al desierto. Una de las más famosas de esas oficinas salitreras es Pisagua, que después, esto estamos hablando de los años 50, 20 años después, Pinochet la utilizó nuevamente como campos de concentración. Entonces, Allende fue candidato en el año 58, volvió a ser candidato en el 58, enfrentó a Alessandri, en el 64 enfrentó a Frei y a otro candidato de la derecha. En ese momento, en medio de la Guerra Fría, el Partido Demócrata Cristiano todavía no era considerado de derecha. Ese es otro debate que tenemos que dar. Yo espero la próxima semana, mi artículo va a ser un artículo largo en 2 partes, sobre qué es ser izquierda. Porque los conceptos de lo que era izquierda hace 50 o 100 años no son los de ahora. Y ahora, así como yo decía hace unos minutos, que las categorías de la Guerra Fría no nos sirven para analizar el presente, las categorías de la Revolución Francesa, porque ser izquierda y derecha es una cosa de la Revolución Francesa, no nos sirven ahora. Y nuestros medios de comunicación
lo siguen utilizando. Por ejemplo, ahora se muere Fujimori y nuestros medios de comunicación, incluyendo el Canal 8 y todo eso, murió el presidente Fujimori, ¿no? El dictador Fujimori. Entonces, nuestros medios de comunicación, lejos de ser formadores, son deformadores. Y así mismo hablan del presidente de izquierda Boric. Entonces, utilizan una terminología caduca que no sirve, que desinforma, que desmoviliza, porque dicen, ¿cómo es posible que un presidente como Boric haga, un presidente de izquierda como Boric haga lo que está haciendo? Es que nunca ha sido de izquierda, nunca ha sido de izquierda. Claro, si lo analizamos con la categoría de la Revolución Francesa es de izquierda, pero resulta que no estamos en 1789, estamos en 2024, entonces, parece que algunos no se han dado cuenta. Entonces, Salvador Allende es candidato en el 58, es derrotado por Alessandri. Ahí también hubo un candidato demócrata cristiano, no sé si fue el mismo Frei u otro, no acuerdo. Y entonces Chile se empezó a construir esta idea de que Chile era un país de 3 tercios. Un tercio de la derecha, un tercio del centro y un tercio de la izquierda. Y la forma como se rompía ese equilibrio entre 3 era lo que definía las elecciones. En el año 64 triunfó Frei, había un candidato de la derecha que, si no tengo mala memoria, se llamaba Julio Durán, y Allende fue el candidato de la izquierda. En el año 70, previo a las elecciones del año 70, se logra configurar la Unidad Popular con una alianza, esto también es importante saberlo, con una alianza que tenía como eje la Alianza Comunista Socialista. El candidato del Partido Comunista a la presidencia era el poeta Pablo Neruda. Y Neruda cede, entendiendo la dimensión de Salvador Allende. Fíjense lo que les estoy diciendo. Neruda entiende la dimensión de Salvador Allende. Estamos hablando del más grande poeta de la historia de América Latina, con respeto de todos los demás. Y se logra configurar la Unidad Popular con el Partido Socialista, del cual Allende era militante, el Partido Comunista, el Partido Radical. El Partido Radical en Chile es el partido más antiguo, es un partido socialdemócrata, fundador de la Internacional Socialista, el primer miembro de la Internacional Socialista por parte de Chile, y es un partido libertario, en los términos libertarios de esa época, no los de ahora, fundado por un gran bolivariano, Francisco de Bilbao. Francisco de Bilbao había nacido en Argentina, pero se trasladó a Chile. Acuérdense que en Argentina también hay un partido radical, que es de derecha. Bueno, en Chile el Partido Radical hoy también es de derecha. Pero el Partido Radical se asentó muy fuertemente en sectores de la clase media y tenía mucha fuerza, por ejemplo, controlar a los sindicatos de los maestros y de los empleados públicos. Entonces también formó parte de la alianza de la Unidad Popular, y un pequeño partido de centro que se llamaba API, Alianza Política Independiente, creo que se llama, o de izquierda, no me acuerdo, Alianza Popular de Izquierda. Esos 4 partidos configuraron originalmente la Unidad Popular. Posteriormente, en una gran maniobra extraordinariamente pensada, yo lamentablemente no tengo tiempo para investigar estas cosas y a veces las digo y parezco irresponsable porque no tengo argumentos para sostenerlo, pero por lo menos lo digo y como dijo Fidel, la historia me absolverá, ¿no? Pero se producen 2 desprendimientos de la democracia cristiana que van a crear 2 partidos políticos que se incorporan a la Unidad Popular. Esos 2 desprendimientos hoy son de derecha.
hoy son de derecha, hoy son traidores al legado del presidente Allende. Entonces yo creo que fue una gran maniobra de muy largo plazo para dividir el movimiento popular, porque esa gente se van al exilio después del golpe de Estado y son financiados por la socialdemocracia internacional y la democracia cristiana internacional y regresan a Chile a configurar organizaciones que establecieran una alianza en contra de la dictadura, pero para impedir que el movimiento revolucionario de izquierda pudiera acceder al poder. Esos dos partidos se llamaron, uno se llamó MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, que después, tiempo después, se divide en dos. El MAPU propiamente tal, el MAPU Obrero y Campesino. El secretario general del MAPU Obrero y Campesino era ese zángano que era embajador de Chile hasta hace un mes aquí. Se llama Jaime Gasmuri. Ese zángano que era embajador de Chile aquí, ese traidor, era el secretario general del partido, de ese partido MAPU Obrero Campesino. Y después se produce otra escisión también del Partido Demócrata Cristiano y se crea la Izquierda Cristiana. Entonces, de 4 partidos originales que forman la Unidad Popular, ya en el gobierno se transforma en 7. Y yo digo que son unos grandes vividores porque fueron gobierno con Frei, fueron gobierno con Allende, salieron al exilio y tuvieron un exilio de oro, empezando por Aniceto Rodríguez aquí, tú hablabas de él, que tuvo un exilio de oro con los adecos, protegido por los adecos, los socialcristianos, los demócratas cristianos, protegidos aquí por los demócratas cristianos. Después regresaron a Chile y siguieron siendo gobierno con la Concertación y hasta el día de hoy son gobierno con Boric. Entonces llevan siendo gobierno desde el año 64, 60 años. Son unos grandes vividores y en ese lapso se han movido para allá, para acá, para la izquierda, para la derecha, para donde apunta el sol. Entonces yo me atrevo a decir que es muy doloroso, a mí me cuesta mucho decirlo, pero en mis reflexiones más íntimas siempre lo pienso, aunque me duela, que el presidente Allende estaba condenado a la derrota. Y estaba condenado a la derrota no por la acción del imperialismo, sino que porque internamente estaba, parafraseando al general Müller, estaba rodeado de alacranes. Al igual que Chávez, el presidente Allende también estaba rodeado de alacranes, como la historia ha tenido tiempo de demostrarlo y como aquí también la historia va a tener tiempo de demostrar a todos esos alacranes que todavía están ahí pululando en el poder. Pero así son los procesos. Repito, cuando uno es dialéctico, a mí eso no me amarga, ni me preocupa, porque yo soy dialéctico, yo he estudiado la dialéctica, y la dialéctica es así. Los procesos sociales no son lineales, no siempre van hacia adelante, tienen avances y retrocesos. Existe una ley de la dialéctica que es la negación de la negación. Cada paso va negando al anterior y se van produciendo cambios. Y además, por otra razón, porque dígase lo que se diga, yo sigo creyendo en la lucha de clases. Yo digo que es el centro, es el motor fundamental de la transformación revolucionaria de la sociedad en la cual yo creo. Entonces, ganar las elecciones, como las ganó Allende, o ganar las elecciones, como las ganó Chávez en el 98, no extingue la lucha de clases. Tal vez la oculta, tal vez la coloca en un lugar subalterno, pero la lucha de clases continúa. Los obreros siguen siendo explotados. Eso no ha cambiado. Entonces, en estos procesos que son multiclasistas, que son multipartidistas, siguen habiendo intereses de clase que durante el gobierno de Chávez se subordinaban porque el liderazgo extraordinario del comandante Chávez no permitía que se produjera ese tipo
de confrontaciones y que ahora tienen mucha más presencia. Entonces a mí por lo menos no me preocupa que eso ocurra, me parece totalmente natural. La gente se sorprende por las traiciones, por Baduel, por Rafael Ramírez, por Tarek El Aissami, pero el problema es que todo eso mostraba la costura hace muchos años, ahora que no se quisiera ver ese otro problema. Y todavía hay algunos próceres de hoy que van a traicionar, no se sorprendan, porque es normal, la lucha de clases no se detiene. Y aquí cualquiera puede robar, es normal que se robe, igual que ese tema de la corrupción. Ese no es un tema, olvídense de ese tema, no se preocupen de ese tema. La corrupción es inherente al capitalismo y mientras existe capitalismo va a ser corrupción. Hay corrupción en China, donde el Partido Comunista tiene 75 años en el poder, donde los ahorcan a los corruptos y sigue habiendo. Entonces no va a haber aquí. Y entonces esa cuestión maniquea de que nosotros digamos que en Estados Unidos, que en Francia, que en Inglaterra hay corrupción y que ellos digan que en Cuba, que en Venezuela y que en Rusia hay corrupción, ¿a qué lleva? Al final todos los países son corruptos. ¿Y por qué todos los países son corruptos? Porque la corrupción es inherente al capitalismo. No queremos que haya corrupción, eliminemos el capitalismo. No hay otra manera. No hay otra manera de eliminar la corrupción. Pero hay señales. El gobierno, la dictadura de Pinochet revisó con lupa la actuación financiera del gobierno de la Unidad Popular, de sus ministros, y no encontró nada. Revisen ustedes, acusaron al gobierno de la Unidad Popular de todo, menos de corrupción. Yo recuerdo, porque había algunos ministros, yo recuerdo por ejemplo al ministro del Trabajo, Luis Figueroa, que era presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y después lo sustituyó otro dirigente obrero como ministro del Trabajo, Godoy, pero no era el nombre Luis. Y Godoy era carpintero, de hecho fue el que le hizo los muebles a mi mamá en la casa. Y Godoy fue ministro y siguió viviendo en su barrio, en su casa humilde, nunca cambió y se iba a trabajar en autobús. Entonces, hay una voluntad en ese sentido. Pero el gobierno de la Unidad Popular le revisaron todo. Búsquenlo donde quiera que lo busquen. No le encontraron nada. Entonces la corrupción no es tema. Disculpe que vaya para atrás y para adelante y haga estas reflexiones que me vienen a la memoria, tratando de establecer algunas comparaciones entre el gobierno de la Unidad Popular y lo que nos está pasando a nosotros ahora. Y por eso no se deben sorprender de lo que ha ocurrido y de lo que va a ocurrir. Aquí no hay ningún preso por corrupción, ninguno. Aquí los que están presos por corrupción es porque quisieron utilizar los recursos de la corrupción para hacer política. Y ahí sí no se los permitieron. ¿Quién no sabía que Rafael Ramírez era corrupto? Si hasta el portero de PDVSA lo decía. ¿Quién no sabía que Luisa Ortega era corrupta? Si el marido, el Chino Ferrer, cuando era diputado, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea, cuando alguien tenía un problema, algún funcionario público lo llamaba y le decía, yo te resuelvo el problema, pero vale tanto. O sea, ¿eso no lo sabían? Si cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Cultura, a nuestro viceministro de Cultura lo llamaron y le dijo, por un problema del cuartel San Carlos, ¿quién no sabía que Baduel había comprado extensiones y extensiones de terreno en Guárico y tenía miles de cabezas de ganado? ¿Quién no lo sabía? Si no, una cabeza de ganado se puede esconder, pero no miles. ¿Quién no sabía que Tarek El Aissami era un tránsfuga desde cuando fue presidente de la EFE? ¿Aquí hay algún merideño? No hay ningún merideño. Bueno, pero usted no fue estudiante de la ULA. Usted no fue estudiante de la ULA en los 90. Bueno, cualquier estudiante de la ULA en los 90 sabe que Tarek El Aissami pactó con los adecos y con los copellanos para llegar a la FCU, atacando y persiguiendo a la izquierda, a los militantes de la izquierda revolucionaria, y los siguió persiguiendo hasta que cayó preso. Mientras tuvo poder, los persiguió. Yo tengo alumnos que se han tenido que exiliar
por culpa de Tarek El Aissami. Y bueno, y tenemos 2 compañeros obreros presos porque denunciaron a Rafael Ramírez. ¿Quién no sabía? ¿Quién no sabía que se fabricó una historia y que todo el currículum de Tarek El Aissami era mentira? ¿Quién no lo sabía, por favor? ¿Quién no sabía que Simón Serpa era un delincuente? Si cuando yo estaba en Miraflores, en el año 2006, que él se graduó de la Escuela de Estudios Internacionales en el 2006, había muchachos que trabajaban conmigo y me dijeron, director, Simón Serpa lo conocemos y es de lo peor. Ah, pero era el ahijado del canciller Maduro, entró a la Cancillería, fue ascendiendo, y en 3 años se transformó en experto en finanzas y en economía. Entonces, ese tema no es tema, olvídense de eso. Y tampoco se preocupen porque los procesos revolucionarios son así. Los procesos revolucionarios lo hacen los ladrones, los corruptos, los misóginos, los machistas, porque es la herencia que tenemos del capitalismo. ¿O es que el chavismo surgió de dónde? ¿Del Che? ¿O es que los chavistas todos son hijos del Che? No, somos herencia de la deformación capitalista burguesa, de ahí salimos. Y algunos tomamos conciencia, algunos estudiamos, algunos nos formamos, algunos adquirimos o somos parte de los trabajadores, de la clase obrera, pero otros siguen siendo lo que siempre fueron, solo que ahora son chavistas. Pero siguen siendo lo que siempre fueron. En febrero del 98, en la primera encuesta que se hizo, Chávez tenía 4%, Irene Sáez 48%. En mayo, una segunda encuesta, Chávez subió a 8%, Irene bajó a 42%. En junio o julio, Chávez subió a 16%, Irene bajó a 40%. Y cuando empezó la campaña, que Chávez empezó a hablar y la gente lo empezó a conocer, en la encuesta de septiembre, creo que fue, o agosto, la primera, es que Chávez estaba empate técnico. ¿Y qué pasó? Los adecos y los copellanos se extinguieron como los dinosaurios. No, ahora eran chavistas. Si eso es elemental. ¿De dónde salió el chavismo? Si Chávez tenía 4%, si los que estábamos con Chávez en el 94, 95 en la universidad, ¿cuántos éramos? Si unos próceres que después fueron ministros y viceministros, no los voy a mencionar, en mi escuela, les estoy hablando de mi escuela, de la Escuela de Estudios Internacionales, dijeron que ellos no se metían en cosas con un militar en el año 94, 95, cuando empezamos a organizar el MBR en la Universidad Central de Venezuela. Con un militar, ¿no? Y después fueron ministros y viceministros. Entonces, así son los procesos. Los procesos son con lo que tenemos. Llegar al gobierno no significa que tengamos el hombre nuevo y que el hombre nuevo va a transformar la sociedad. No. Llegar al gobierno es la posibilidad para avanzar en la construcción del hombre nuevo en mejores condiciones. Y nada más. Y nada más. Eso fue también la Unidad Popular en Chile. Eso fue también la Unidad Popular en Chile. El presidente Allende ganó las elecciones del 70 con un programa mínimo, extraordinario, el programa de las 40 medidas. Fue una cosa extraordinaria, el tiempo donde no había internet, ni encuestas, ni encuestadoras fantasmas, ni nada de eso, ni TikTok, ni nada de eso. El presidente Allende hizo un librito que tenía como 10 páginas donde decía, este es mi programa, 40 medidas, política exterior independiente y autónoma, nacionalización del cobre, medio litro de leche para todos los niños en las escuelas, educación popular gratuita para todos los jóvenes, etc. O sea, 40 medidas concretas y ese fue el instrumento de la campaña electoral. Ahora, llega al gobierno e inmediatamente en Chile, cuando un presidente no obtenía el 50% más uno de los votos,
era el Congreso de la República quien decidía quién era el presidente entre los dos primeros. Podía ocurrir que el que tuviera menos votos fuera elegido presidente. Era, en el fondo, era un sistema como presidencial semiparlamentario, una cosa rara. Entonces, lo primero que se intenta es que el Congreso le diera la victoria al candidato demócrata cristiano, que era Radomiro Tomic, un hombre muy decente, por cierto, un hombre muy decente, que se negó a diferencia de Frei, que se plegó al golpe de Estado. Tomic lo denunció desde el primer momento. Y empieza toda la maniobra para convencer a los diputados y a los senadores de que votaran a favor de Tomic y que Allende, lo mismo que hizo Macron ahora, que nombró primer ministro al último. El partido que sacó 5%, ese nombró al primer ministro. Eso acaba de ocurrir hace 2 semanas, una semana. Y por la izquierda, que quedó en primer lugar, que obtuvo la mayor cantidad de votación, no le tocó ser el primer ministro. Para que ustedes se den cuenta que todo eso que se llama democracia es una gran mentira. Eso no existe. No existe la democracia. La democracia representativa es una mentira, es una farsa, es una hipocresía. Ahí lo pueden ver en Francia. Ahí lo pueden ver en Francia. No gana el que tiene más votos, gana el que la oligarquía cree que debe ganar. Y los problemas que nosotros tenemos son porque nosotros no queremos eso. Nosotros decidimos quién gana aquí, no nos los imponen. ¿Por qué? Porque nuestra democracia no es solo representativa. La Constitución dice, esta democracia es representativa, participativa y tiene protagonismo popular. Entonces eso cambia la agenda. Fíjense la visión del comandante. Fíjense la visión del comandante. Parecen 2 palabritas. No, mucho más que 2 palabritas. Entonces Allende en la elección sacó 36,7%. Por tanto, debía ser ratificado en el Congreso. La elección fue el 4 de septiembre. El Congreso creo que tenía un mes para deliberar, o no sé, no recuerdo, la verdad no recuerdo, para deliberar y decidir quién iba a ser el presidente. Y cuando se dieron cuenta que era imposible, que en el Congreso no había voluntad política para nombrar a un presidente que no fuera Allende, asesinaron al comandante jefe del ejército. ¿Por qué? Porque el comandante jefe del ejército no era un militar revolucionario, no era un hombre de izquierda, pero era constitucionalista, que fue una corriente que existía en las Fuerzas Armadas chilenas y que fue barrida por Pinochet, fue exterminada por Pinochet. Ahí estaba el general Schneider, estaba el general Prats, estaba el general Bachelet, y había otros generales que no eran militantes de la izquierda, pero tenían un pensamiento constitucionalista, que es un pensamiento arraigado dentro de los militares chilenos desde la independencia. Entonces, asesinaron al general Schneider. Con ello también intentaron cambiar el curso de la historia. Esta mañana me entrevistó Anaí Arismendi. La entrevista va a salir, me acaban de avisar, la entrevista va a salir esta noche a las 9 de la noche en Unión Radio, y ella ahí me hablaba del resurgir del fascismo. Y yo le decía que no es ningún resurgir, es que nunca se ha ido. Quítense, otra vez volvemos a los conceptos. ¿Quién dice resurgir del fascismo? Los europeos. ¿Por qué? Porque ellos lo ocultaron. Ellos lo ocultaron. ¿Y por qué lo ocultaron? Porque necesitaban destruir la Unión Soviética. Entonces los ocultaron, los protegieron, sobre todo Estados Unidos, que se llevó a todos los científicos nazis, a todos los técnicos nazis, para desarrollar su industria armamentística, para desarrollar su industria espacial. El Vaticano creó organizaciones que sacaron a los líderes nazis que se establecieron en todo el mundo, aquí en América Latina, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil.
pero se crearon verdaderas redes financiadas por los grandes capitales, por la Bayer, por esas grandes, la Volkswagen, todas esas grandes empresas alemanas financiaron la protección de los jerarcas nazis. Y en el juicio de Nuremberg, cuando se juzgó a los jerarcas nazis, los fiscales de Estados Unidos, eso está en las actas, búsquenla en internet, los fiscales de Estados Unidos protegieron a los jerarcas nazis para que no fueran ahorcados. Bueno, ahorcaron a Goebbels, ahorcaron a los más importantes. No, Goebbels creo que se suicidó. Hitler también se suicidó. Pero bueno, pero muchos de ellos fueron protegidos por Estados Unidos. Entonces, el Vaticano los protegió, Estados Unidos los protegió, Europa los protegió. Y mientras lucharon contra la Unión Soviética y contra el comunismo, todo estaba bien. El problema es que ahora les están ganando las elecciones, entonces ahora el resurgir del fascismo. No me jodas si lo que pasó en Chile, ¿qué fue? No fue un golpe de Estado fascista. El asesinato del general Schneider 3 años antes del derrocamiento de Allende no fue hecho por bandas fascistas. Los 30.000 desaparecidos en Argentina no lo hicieron los fascistas. El Plan Cóndor no fue elaborado por los fascistas bajo mandato de la CIA. Entonces, ¿de qué resurgir están hablando? El fascismo ha estado presente siempre. Y el único país que ha luchado contra el fascismo ha sido la Unión Soviética y Rusia ahora. Usted no se puede tener medias tintas en esta cosa. Esa izquierda europea que ahora apoya a Zelensky y que viene aquí, yo no fui a ese evento. Yo no fui a ese evento porque yo no acepto que vengan 3 españoles que apoyan a Zelensky a darme clases de antifascismo. A mí me invitaron, pero yo no fui. Yo no fui. Yo por lo menos no tendré nada, pero conservo mi dignidad. Y yo no acepto que vengan unos españoles pro-nazi del Partido Comunista y de la Izquierda Unida Española a darme lecciones de antifascismo. Cuando los rusos por toda la humanidad están poniendo los muertos para evitar una vez más que el fascismo se extienda en Europa y en el mundo. Entonces, hay desde el mismo momento de la elección de Allende una reestructuración del movimiento de la extrema derecha y del fascismo en Chile. Surge una organización que se llamó Patria y Libertad. Surgió una otra organización que se llamaba el Comando Rolando Matus, perteneciente al Partido Nacional. Hoy el Partido Nacional, que se llama Renovación Nacional, es un gran partido democrático que tuvo como presidente al señor Piñera. Es un gran partido democrático, pero ellos mataron a Schneider, eso ya no se acuerda. Todo esto 3 años antes del golpe. Allende todavía ni siquiera era presidente. Allende era presidente electo, no había asumido. Todavía no se sabía ni siquiera si el Congreso lo iba a aceptar como presidente. Bueno, finalmente el Congreso aceptó que Allende fuera presidente. Y el presidente empezó a cumplir su programa. Y claro, su programa afectaba a los grandes intereses. Nacionalizó el cobre, como fue su compromiso, y eso golpeó los intereses de una de las empresas más grandes del cobre del mundo, la Anaconda Copper Corporation, que comenzó a financiar la insurrección. La International Telephone and Telephone, la ITT, una gran corporación que también se sintió afectada, también comenzó a financiar. Y se produjo una gran alianza formada por los partidos de la derecha, incluyendo el Partido Demócrata Cristiano, ese partido que era considerado de centro izquierda, incluyendo el Partido Demócrata Cristiano. Frei fue elegido en marzo del 73 presidente del Congreso, el que había sido presidente. ¿Cuándo se había visto que un presidente, después de ya terminó su mandato, retroceda a ser presidente del Congreso? Eso no se había visto. Bueno, se empieza a producir una alianza de la derecha con esa cosa que se llama centro-derecha y que no existe, con los empresarios, con los dueños de los medios de comunicación. Hoy se sabe que Agustín Edwards, el presidente del periódico más importante de Chile, El Mercurio, era un agente de la CIA, que la CIA financiaba El Mercurio
para que desarrollara todas las campañas mediáticas en contra del gobierno de la Unidad Popular. Y por supuesto, detrás de eso, Estados Unidos, a través de la CIA, del Departamento de Estado y del Pentágono. Se crea, y los grandes empresarios. En el año 72 se crea el primer gran movimiento para derrocar a Allende, que es el paro del mes de octubre del año 72, en el cual el papel fundamental lo ejercieron los camioneros, o sea, los transportistas que paralizaron el país, generando un gran desabastecimiento, y los comerciantes que acaparaban. Yo me acuerdo, yo tenía 15 años y como parte de las brigadas juveniles que el presidente organizó, nosotros íbamos acompañando a los militares acompañando a los militares. ¿Qué militar? ¿A quién nombró el presidente Allende jefe de lo que se llamaba la DIRINCO, que era la Dirección de Industria y Comercio, que era la que estaba luchando, era el órgano del Estado que luchaba contra el acaparamiento de los productos básicos de la población? Al general Alberto Bachelet. Y por eso lo mataron. Por eso lo mataron sus propios compañeros, lo metieron preso, y en la Academia de Guerra Aérea, en los sótanos de la Academia de Guerra Aérea, lo mataron. Y nosotros acompañábamos a los militares, íbamos en los camiones, los militares entraban a los grandes almacenes donde estaban los acaparamientos, y nosotros íbamos a cargar cajas, a sacar esas cajas de alimentos que se subían a los camiones de los militares, y los militares íbamos ahí. Entonces los funcionarios de la DIRINCO repartían eso, se los vendían al pueblo directamente. Eso fracasó, pero fue como un preparativo. Después de eso vino el segundo intento, que fue, ahora se trataba de probar a las fuerzas militares. Fue el tancazo. El tancazo fue en el gobierno de Frei. El tancazo fue un movimiento del regimiento blindado que fue enfrentado por las Fuerzas Armadas, por el general Prats, que había sido nombrado por el presidente Allende ministro del Interior. Entonces ahí descubrieron quién eran los militares patriotas, quién eran los militares constitucionalistas, quién eran los militares que defendían al gobierno del presidente Allende. Y entonces ya sabían a quién tenían que descabezar. Eso también fracasó. Y vinieron las elecciones parlamentarias de marzo del 73. Marzo del 73. En Chile, generalmente, en la mitad del periodo electoral había una elección parlamentaria. Y bueno, se volcó toda la propaganda, toda la basura propagandística en contra del gobierno de la Unidad Popular, que respondió con la movilización. Por eso es que nosotros tenemos que responder con la movilización, con las marchas, con la movilización, con el pueblo en las calles, con el pueblo luchando, con el pueblo organizado, por ejemplo, garantizando el abastecimiento. Y contra todo pronóstico, el presidente Allende, la Unidad Popular no solo ganó, elevó su votación. Pasó de 36,7% en septiembre del 70, cuando Allende fue elegido, al 43,3% en el 73, en marzo del 73. Entonces, ¿qué pasó? Si bien es cierto, no se había logrado la mayoría en el Parlamento, pero había más senadores, había más diputados, y por tanto les iba a costar mucho más hacer lo que quisieron hacer en una primera instancia, que era un golpe de Estado parlamentario. ¿Les suena conocido, golpe de Estado parlamentario? Miren lo que pasó en Paraguay cuando derrocaron a Lugo, un golpe de Estado parlamentario. Entonces, cuando eso ocurrió, dijeron, aquí no queda otra. Ya intentamos el tancazo, ya intentamos el paro de los camioneros, ya intentamos la vía electoral, y en todo hemos fracasado. ¿Qué nos queda? El golpe de Estado. Lo mismo que aquí. Han intentado todo. Intentaron asesinar al presidente, intentaron un golpe de Estado.
intentaron una alianza con la delincuencia organizada y la Cota 905, intentaron una invasión por mar, intentaron una invasión por tierra, intentaron fracturar a la Fuerza Armada, intentaron crear una organización internacional, el Grupo de Lima, para aislar al gobierno internacionalmente. Intentaron el sabotaje petrolero, intentaron el sabotaje eléctrico. Han intentado todo. Y cuando intentaron todo, recurrieron a un intento de golpe de Estado, que es el que estamos viviendo ahora, un golpe de Estado continuado, solo que las Fuerzas Armadas venezolanas no son las Fuerzas Armadas chilenas. Y eso es muy importante. Es lo definitivo, lo radical. Entonces, aquí se configuró, allá se configuró una amplia alianza formada por el Partido Demócrata Cristiano, los partidos de la derecha, las Fuerzas Armadas, las empresas transnacionales, les hablé de la ITT y la Anaconda Copper Corporation, otra, los medios de comunicación, y todo eso unido bajo el liderazgo de la CIA y del Departamento de Estado. Esto, hay un informe que elaboró un senador norteamericano por encargo del Congreso de Estados Unidos, el senador Frank Church. El informe Church desnuda todo esto, o sea, yo no estoy inventando nada. Ahí está todo, y con mucho más detalle. Y eso fue lo que produjo el derrocamiento del presidente Allende. Ahora, se ha debatido mucho sobre cuáles son las causas. Yo, repito, con el dolor de mi alma, tengo que reconocer que el presidente Allende no podía haber avanzado. No podía haber avanzado. El apoyo, la fuerza interna no estaba cohesionada y tenía traidores adentro. Pero a pesar de todo eso, en Chile se evalúa que la gran causa del golpe de Estado es lo que en Chile se llama el vacío histórico. Y el vacío histórico es no tener una correlación de fuerzas militares que le permitiera avanzar. Entonces ahora nosotros podemos entender por qué el comandante Chávez se volcó como tarea número 1 a la transformación de las Fuerzas Armadas. Ahora uno entiende por qué el comandante Chávez se iba todas las noches a la escuela militar, levantaba a todos los cadetes, los llevaba para el teatro y les empezaba a hablar. Y les hablaba de derechos humanos, les hablaba de historia, les hablaba de Bolívar, les hablaba de la lealtad al pueblo. ¿Y por qué? Comenzó un proceso de transformación que pasó por los cambios de los pensum de estudio de las academias militares. Pasó por la creación del Comando Estratégico Operacional, pasó por la reestructuración del Ministerio de Defensa. Y hoy podemos aceptar que la genialidad y la visión estratégica del comandante Chávez es la que nos tiene aquí. Es la que nos tiene aquí. Porque lo han intentado todo y no han podido. Y finalmente hay una cuestión que es elemental de la política. El problema fundamental de la política es el problema del poder. Y el poder reside en quien tiene las armas y todo lo demás, disculpen ustedes la palabra, pero es pendejada. El problema es quién tiene las armas. Los que dan golpe de Estado son los que tienen las armas, ¿no? Así que ahorita están llorando y están armando lío y se reúnen en Madrid, se reúnen en Tokio y se reúnen en Nueva York, pero no tienen el poder. Y por tanto aquí no va a pasar un carajo. Aquí ganamos. Las Fuerzas Armadas dijeron, aceptamos la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y se acabó el problema. Vayan a llorar al campo, hagan lo que quieran, reclamen en el Senado de Estados Unidos, hagan lo que sea. Eso es lo que Allende no tenía. Eso es lo que Allende no tenía, y esa es la gran diferencia entre Chile 73 y Venezuela 2024. También se dice que no hubo apoyo de los partidos. Y efectivamente, al final el partido más leal al presidente Allende fue el Partido Comunista, el que lo acompañó hasta el último minuto. En su partido, en su propio partido, el Partido Socialista,
el propio secretario general, extrañamente, después también extrañamente estuvo exiliado en Francia, qué raro, siendo un socialista marxista, que era natural que se exiliara en la Unión Soviética o en la República Democrática Alemana o en Bulgaria, no, se fue a Francia, Carlos Altamirano. Asumió posiciones de ultraizquierda que empezaron a torpedear la propia gestión de su compañero de partido Salvador Allende. Y había un señor que está vivo todavía que se llama Oscar Guillermo Garretón, que era el líder de este movimiento Acción Popular Unitaria, que venía de la democracia cristiana y se transformó en ultra. ¿Y quién es Oscar Guillermo Garretón hoy? Un Tarek El Aizami cualquiera, un empresario al servicio de grandes capitales, de la derecha más recalcitrante, pero ese cuando Allende estaba en el gobierno era ultra. Quería que la revolución avanzara más rápidamente y derrocar el poder burgués. Entonces, hay algunos que dicen, le achacan gran responsabilidad a la ultraizquierda y al movimiento izquierda revolucionaria. Si alguna responsabilidad para mí tuvo el MIR es, a pesar que hizo el diagnóstico más preclaro de lo que iba a ocurrir, no se preparó a la altura para responder a eso, aunque si se hubiera preparado igual lo hubieran, bueno, a los más valiosos compañeros del MIR, incluyendo a su secretario general Miguel Enrique, que el próximo 5 de octubre se conmemoran 50 años de su caída, los hubieran exterminado. Pero hoy todos esos líderes del MIR son de derecha, salvo Andrés Pascal Allende, que mantiene una actitud digna, y otros, pero la mayoría de esos supuestos líderes ultrarrevolucionarios son de derecha. Entonces, la gran causa de la derrota del gobierno de la Unidad Popular y del compañero Salvador Allende fue esta confabulación de la derecha, las empresas transnacionales, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, todo eso dirigido por Estados Unidos. Creo que a nosotros nos corresponde aprender de esta experiencia, saber de esta experiencia, porque hay grandes similitudes. Por cierto, como dije al empezar, ubicados en un tiempo histórico distinto, donde las contradicciones son distintas, donde las correlaciones de fuerzas internacionales son distintas, y nosotros tenemos que ser capaces de adquirir ese conocimiento, pero adaptarlo a los nuevos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, entonces pasamos ahora al siguiente punto, que es precisamente recibir las preguntas que ustedes tengan. Perfecto, tenemos media hora. Agradecemos entonces las preguntas, porque Sergio tiene que ir en media hora. Creo que Bueno, tenemos 3 preguntas. Las voy a leer las 3. Bueno, la categoría de análisis se adaptan a las realidades o qué piensa de la acción de las redes sociales y otros medios digitales en la permanente lucha de clases. ¿Quién hizo esta pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Fernando. Una pregunta doble. Esto es con trampa, ¿no? Son 2 en una. ¿En dónde está ahora la memoria histórica de Allende? 2. Si la corrupción es parte de la lucha de clase, yo no dije eso. Yo dije que la corrupción es parte del capitalismo. Si la corrupción es parte de la lucha de clases, ¿cómo se corrompe un militante de izquierda? ¿Quién hizo esto? ¿Tu nombre? ¿Ah? Saturno. Ok. Y la tercera, ¿usted sabe si consiguieron el cuerpo de Allende después del bombardeo? ¿Quién es esto? ¿Tu nombre? Richard. Ok. Bueno,
vamos a ir en el mismo orden. Con respecto a lo que planteaba Fernando, a ver, nosotros estamos en el marco de un análisis histórico, un marco de las ciencias sociales. Es una ciencia y por tanto es ciencia, es científico. Y cuando estamos hablando de las ciencias sociales, de una ciencia social, como son la economía, como son la sociología, como son las relaciones internacionales, no tenemos verdades puras. No tenemos verdades puras. Tenemos elementos de carácter objetivo y elementos de carácter subjetivo. Los elementos de carácter objetivo son duros, pero los elementos de carácter subjetivo van a operar sobre esos elementos de carácter objetivo y los van a transformar, los van a acelerar, los van a detener, los van a movilizar. Por tanto, esa es la realidad. Tú hablas de las categorías de análisis se adaptan a las realidades, por supuesto. Por supuesto que hay que adaptar a las realidades. Ahora, las realidades son influidas y son determinadas porque la realidad es lo duro, lo objetivo, lo que existe, ¿no? Existe un país, Venezuela, que produce petróleo. Eso es real, eso es duro, eso es irrebatible. Que inició un proceso, es irrebatible. Ahora, ¿cómo va ese proceso? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se hace? ¿Qué reveses tiene? ¿Qué avances? ¿Cómo se organiza? ¿Qué fuerzas participan? Ya eso entramos en lo subjetivo. Entonces, nosotros en gran medida, nuestro proceso en Venezuela estuvo y está en gran manera determinada por el liderazgo del presidente Chávez. Las personalidades históricas, esto es dialéctica también, las personalidades históricas juegan un papel influyente, no determinante, porque el papel determinante lo juegan los pueblos, pero juegan un papel influyente que acelera los procesos cuando hacen una labor positiva o los retrasa, como el caso de Lula, cuando ejercen una labor negativa. Entonces, nuestro proceso ha estado marcado en gran medida por la dinámica que le impuso el comandante Chávez, por sus características personales, por sus cualidades, por sus errores, por su visión idealista, por su visión idealista que de mi punto de vista provenía de un profundo pensamiento y sentimiento católico, que era parte de su vida, parte de lo que él era. Entonces tú no podías tener a Chávez de otra manera, porque Chávez era católico y era profundamente católico. Y además era militar. Entonces tú no puedes pensar en Chávez como si hubiera sido un dirigente político que se formó, en el Partido Demócrata Cristiano, en el Partido Social Cristiano o en el Partido Comunista. No, él se formó en las escuelas militares y eso le dio una formación. Estas características de Chávez le dieron y le dan a este proceso un curso determinado. Ahora, hay otros factores influyendo, y uno es el que tú mencionas, el de las redes sociales y otros medios digitales. Tú aquí dices las redes sociales. ¿Quién es las redes sociales? ¿Quién es? ¿Es Antonio? ¿Es María? ¿Es Juan? ¿Es Diego? Es las redes sociales, algo etéreo, pero no es etéreo. Detrás de él hay profundos intereses de clase, profundos intereses políticos y económicos, que además no están en Venezuela. Entonces, la acción de las redes sociales, que en la modernidad se ocultan o ocultan intereses que aparecen como algo genérico. A mí me dicen a cada rato, yo no veo las redes sociales, no las leo, para mí no existen. A veces me mandan algo y lo veo, pero yo no participo, no opino. Siempre he dicho, creo que aquí lo dije la otra vez, que ahora no tenemos Twitter, pero yo tenía Twitter y era mi psicólogo. O sea, en vez de ir al psicólogo,
voy al Twitter y cuando quiero putear al rey de España pongo cualquier cosa ahí, porque ahí tú puedes decir lo que te da la gana, eso no tiene ninguna responsabilidad. Ahí tú dices lo que tú quieras. Yo puedo decir, Eduardo es verde, y lo escribo en un Twitter. Hoy tuve una conferencia con Eduardo y vi que era verde. ¿Quién me puede refutar? ¿Quién me puede refutar? O puedo decir, fui a la charla y nada más fueron 2 personas. ¿Quién me puede refutar? Entonces, una de las características de esas llamadas redes sociales es que no tienen ninguna responsabilidad y que se puede decir lo que se quiera, se puede opinar lo que se quiera sin ninguna responsabilidad, pero sin ninguna responsabilidad influye sobre millones de personas. Entonces, no sé, cada quien toma su decisión. Mi decisión es no leer redes sociales. Salvo que digan, Juan Pérez dijo esto, bueno, ya Juan Pérez asume la responsabilidad y yo veré cómo le respondo a Juan Pérez, o si acepto lo que dice Juan Pérez. Pero efectivamente hoy son un factor político ideológico, tal vez el más importante que exista en el proceso de construcción de ideas, en el proceso de la lucha de clases. Yo sí creo que es un factor. Sí. ¿Cómo? Por supuesto. Pero es que nosotros incentivamos que escuchen eso. Yo no. Yo digo que no los lean. Por eso. Es una realidad para ti, para mí no. Para mí no. A mí las redes sociales no me influyen en nada. ¿La qué? Pero es nuestra debilidad ideológica, hermano, nuestra debilidad política. ¿Por qué escuchan a la Solórzano y no escuchan a Nicolás Maduro? Yo escucho, pero espérate, es que ahí... A ver, pregúntame a mí lo que piensa la Solórzano. No sé ni quién es. Por nuestra debilidad. Pero no le puede echar la culpa al enemigo que haga su trabajo. Pero ¿cómo ejercemos la contrainfluencia? Si ese es el problema. O sea, tú no puedes criticar al enemigo porque haga su trabajo. ¿Por qué tú quieres que el enemigo se vuelva bueno? Pero, ¿ah? Bueno, me dice que sigamos adelante. Yo ahí no comparto contigo. Yo creo que es un problema nuestro, no del enemigo. El enemigo hace su trabajo y lo hace bien. Se trata que nosotros hagamos el nuestro y lo hagamos bien. Y hacer nuestro trabajo es hacer esto, hacer esto. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Por qué no vienen más? ¿Por qué no somos capaces de atraer más gente? Porque hay muy pocos jóvenes. Porque hay muy pocos jóvenes. ¿Qué es lo que le está diciendo ayer el presidente a los jóvenes? Le está hablando de dinero. Entonces, ¿es culpa del imperialismo? No. Si vas a incorporar a los jóvenes, incorpóralo como era en la Unidad Popular, cuando nosotros íbamos a cargar cajas, íbamos a alfabetizar y no recibíamos nada. No recibíamos nada. Mira, entonces, de eso se trata. De hacer nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, no es culpa del enemigo. El enemigo hace lo que ellos creen que tienen que hacer y lo hacen bien. Entonces, por ejemplo, yo no tengo ese problema. Bien, la otra pregunta, la de Saturno. Bueno, ha hecho una pregunta muy interesante.
La memoria histórica del presidente Allende, te voy a decir algo que parece increíble, la memoria histórica del presidente Allende hoy es más fuerte en Venezuela que en Chile. En Chile tratan de ocultar al presidente Allende. Tiene mucho más realce. Nosotros tenemos el primer piso de la Cancillería, se llama Salvador Allende. Nosotros tenemos una estatua que, por cierto, ayer con mucho dolor fui a rendirle homenaje al presidente Allende, como hago todos los años. Yo voy solo, yo no voy con... Imagínate, iba a ir yo con el traidor ese de embajador de Chile a rendirle homenaje al presidente. Le iba a tener que gritar que era un traidor y que se fuera. Entonces, no iba. Ayer fui muy temprano, fuimos 5 compañeros que nos autoconvocamos. Y cuando estábamos ahí, llegó una empresa privada y nos preguntó que si nosotros éramos los responsables. Le dijimos, ¿responsables de qué? Del acto. ¿Cuál acto? No, del acto. No, nosotros no somos responsables de nada. Bueno, la empresa privada ni sabía que iba, ni sabía quién era Allende. Y pusieron una silla y resulta que era un evento del Ministerio de la Mujer. Las mujeres homenajeando al presidente Allende. Muy bonito. Pero nadie más hizo nada. El año pasado, que fue el 50 aniversario, se hizo un gran evento, se mejoró la plaza, se organizó mucho mejor la plaza. Y es efectivo que aquí tenemos una memoria con respecto al presidente Allende, pero lo único que hizo el presidente de Chile ayer respecto a Allende fue un Twitter, nada más. Fue todo lo que hizo, un Twitter. En Chile se trata de ocultar a Allende. En Chile se hacen esfuerzos gigantescos por ocultar a Allende, por ocultar su legado, su memoria, su impronta, su ejemplo. En cambio aquí no, aquí el presidente Maduro estos días, pero no es que lo haga en estos días, lo hace siempre. Y yo trabajé con el comandante Chávez y yo sé todo lo que Chávez pensaba y hacía en función de mantener viva la memoria del presidente Allende. Recuerdo en el año 2008, que se conmemoró el centenario del nacimiento de Allende, el programa de becas de la Fundación Ayacucho ese año se llamó Presidente Allende, 100 años, 100 victorias. Y ese año se entregaron 100.000 becas, 1.000 por cada año de vida del presidente Allende. Y eso fue una iniciativa del presidente Chávez. O sea, aquí hay el presidente Maduro lo acaba de decir ayer también, o sea, que Allende estaba presente en las luchas antifascistas. Pero en Chile se trata de ocultar. Ahora, si la corrupción es parte de la lucha de clase, yo dije eso, dije que la corrupción es parte del capitalismo, es inherente al capitalismo. Ahora, ¿cómo se corrompe un militar? Volvemos a lo mismo, a la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo se corrompe un militante de izquierda? Con dinero. Con dinero. Entonces el tema es cómo nosotros somos capaces de contrarrestar el dinero. Claro que es difícil, yo tengo 67 años, entré a militar a los 14, yo no tenía un día fácil en mi vida, pero no me quejo, ha sido lindo, ha sido hermoso. Y me he pasado toda la vida, creo que este es el momento más fácil. ¿Sí? Es una zozobra, en guerra. Tuve 7 años clandestino en Chile, estuve en 2 guerras, en Nicaragua, El Salvador. O sea, yo no estoy esperando tener un momento fácil. Pero, como tú impides la corrupción de un militante de la izquierda, con la formación política, con la conciencia política, con estos eventos, con la discusión política, pero si lo eludes, si lo abandonas, ¿cómo tú puedes entender? A ver, explícame cómo se puede entender que a 25 años de revolución nosotros no tengamos una escuela nacional de cuadros. Explícame eso. Explícame eso. A 25 años de revolución no tenemos una escuela nacional de formación de cuadros. No la tenemos. Y el comandante Chávez, lo sé porque me llamó a mí junto con 2 compañeros porque quería resolver eso. Te puedo decir la fecha que me lo dijo. El 6 de junio del año 2009 nos llamó en la casona y nos dijo, prepárenme esto porque no puedo ya, aquí todo el mundo dice una cosa, todo el mundo, así fue. Formamos el equipo, creamos los programas, hicimos la estructura. ¿Y quiénes
Lo sabotearon los hijos de Chávez. Nos mandó a hablar con, que hoy son grandes próceres de este proceso. Y ellos sabotearon eso. Sabotearon al comandante, no a mí. Ahora, eso es así, eso es normal. Pero mientras nosotros no seamos capaces de crear conciencia política, de hacer formación política, de entender los procesos que vivimos, de entender el momento histórico, de entender el esfuerzo de nuestro gobierno por sostener la patria. Entonces, cuando tú crees, cuando seguimos viendo la televisión, y entonces, por cierto, yo no veo televisión, no existe. Yo lo único que veo en televisión es el béisbol, nada más. Y cuando viene la propaganda, lo quito. Caracas. Pero Caracas te voy a decir por qué, te voy a explicar por qué. Cuando yo era niño en Puerto Cabello, no había transmisión de televisión. Entonces, en el frente de mi casa, había un señor margariteño, don Luis Gil, un señor negro, grande así, su esposa Epifania, que ellos eran ADECO y después se fueron con Luis Beltrán Prieto, que era del MEP, negro y margariteño igual que ellos. Y entonces ellos se juntaban a escuchar los juegos de béisbol. Yo tenía 8 o 9 años y ellos eran los abuelos de mis amigos. Y don Luis me decía, ven a ver el juego con nosotros. Y yo me sentaba, ponían 4 mecedoras, 2, don Luis, doña Epifania, al frente estaba doña Nicolasa, que era la hermana de la señora Epifania, y yo, un carajito de 9 años, ahí en la mecedora, escuchando, porque no había televisión, no había transmisión de televisión. Bueno, y el señor Luis y la señora Epifania eran del Caracas, y aquí me invitaban y me daban una malta más encima. Entonces me tuve que hacer caraquista, no tenía otra opción, por eso soy caraquista. Bueno, entonces, Saturno, eso. Richard, mira, efectivamente el cuerpo de Allende, los militares lo sacaron y lo escondieron, pero la viuda del presidente Allende, la señora Hortensia Bussi, exigió que se lo entregaran y se lo entregaron con la condición de que se le hiciera un funeral privado, pequeño, o sea, que no fuera un acto masivo ni nada, y por tanto que no dijeran dónde lo iban a enterrar. Y así se hizo, y se enterró en Valparaíso, en un cementerio privado, y ahí estuvo hasta que retornó la democracia en Chile. Y cuando retornó la democracia en Chile, lo sacaron los restos del presidente Allende y están enterrados en un mausoleo en el Cementerio General del Sur, en la comuna de Recoleta, en Santiago de Chile. Tú entras por la entrada sur, entras al cementerio y vas a ver un gran mausoleo donde están los restos del presidente Allende. Bueno, apareció otra pregunta. ¿Cómo quedan las estructuras de integración regional a partir de la actual coyuntura venezolana derivada del 28 de julio? ¿Qué aprendizaje de la experiencia chilena para Venezuela? Bueno, el presidente Allende fue un gran integracionista. El presidente Allende, que era un gran bolivariano, y tuvo una parte, en esa época existía el Pacto Andino, que hoy se llama Comunidad Andina de Naciones, pero en esa época se llamaba Pacto Andino. El presidente Allende tuvo una participación muy influyente en el Pacto Andino, pero no solo eso, el presidente Allende convocó para realizarse en Santiago de Chile ahora no me acuerdo si es la 6ª o la 7ª, Conferencia de Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, la tercera UNCTAD. Que además, bueno, ahí está otra cosa de la juventud. La UNCTAD no tenía sede, no había donde realizarla, y el presidente dijo, vamos a hacer un edificio para acoger la UNCTAD, que fue, y no sé si habrá habido después otro evento tan grande, porque fue una conferencia sobre comercio y desarrollo de Naciones Unidas, y se hizo el edificio que se llamó Gabriela Mistral, que se hizo
básicamente con trabajo voluntario. Yo me acuerdo que yo terminaba las clases en el liceo y me iba a trabajar. ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros, los muchachos de 15 años? Cernir arena, pero bueno, cerníamos arena, cargábamos ladrillos, pero se hizo con una gran capacidad de trabajo voluntario porque hubo que hacerlo en tiempo récord, porque le pusieron una fecha, y se logró, y se hizo exitosamente la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, la UNCTAD 3, en Santiago. Después, la dictadura le cambió el nombre, le puso edificio Diego Portales y lo utilizó como, eso iba a ser, y ahora es nuevamente un gran centro de convenciones, de eventos, un centro cultural, lo transformó en la sede de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno que estaba formada por los jefes, los comandantes de las fuerzas militares, de la aviación, del ejército, de la marina y de carabineros, y que fungía como poder legislativo. Ese era el poder legislativo de la dictadura. Ahí se aprobaban las leyes porque no había elecciones, no había diputados, no había senadores, no había congreso. Entonces, el presidente Allende también fue promotor de la unidad latinoamericana, realizó varios viajes. Hay un trabajo que yo hice ya hace un tiempo, un trabajo que hice que lo presenté precisamente cuando fue el centenario del nacimiento de Allende en Chile, ahí en el edificio de la UNTA, del edificio Gabriela Mistral, un seminario, y ahí yo presenté un trabajo sobre la política internacional del presidente Allende. Y el presidente Allende visitó Argentina, se reunió, no sé si con el presidente Cámpora o con el presidente Perón, fue el momento de la historia más cercano en toda la historia de resolución del diferendo entre Bolivia y Chile, porque se conversó, sobre todo cuando estaba el general Juan José Torres, que era un general progresista, de presidente en Bolivia, hubo un acercamiento muy fuerte. Tuvo una excelente relación con el presidente peruano, el general Juan Velasco Alvarado, por supuesto con Cuba, con México, tuvo una relación muy importante, de manera que hubo una voluntad integracionista muy fuerte del presidente Allende. Y la otra pregunta ya es otra pregunta que no, es una pregunta referida a Venezuela, y esta pregunta requiere de una nueva charla, solamente esa pregunta, porque está hablando de las estructuras, la integración regional a partir de las elecciones en Venezuela. Bueno, muchas gracias. Thank you.